Hola, ¿cómo estás? Bueno, a pedido de mis suscriptores les voy a comentar lo básico que necesitan para comenzar con la serigrafía. Bueno, la serigrafía es una técnica de impresión que consiste en transferir una tinta, ¿sí?, a través de una malla tensada por un marco. Esto es un chablón. Se bloquea el paso de la tinta en las áreas donde no hay imagen o diseño mediante una emulsión, en este caso es la azul, quedando libre la zona donde pasará la tinta, que es la zona del diseño. ¿Ves? Acá tenemos un chablón, este es el diseño. Por donde está el diseño es por donde va a pasar la tinta y el resto es la emulsión, lo que bloquea la tinta. Después, bueno, yo le puse unas cintas para achicar un poquito el diseño, pero eso lo vas a ir viendo con la experiencia. Acá tenés, por ejemplo, una muestra del diseño grabado. ¿Ves? Donde está la tipografía es donde va a pasar la tinta. Los chablones, para comenzar, si te quieres comprar uno, podés comprar uno de 60 hilos que te sirve para tipografía chiquita, para diseño grande. Es más o menos un estándar. Este es de 60 hilos. Después podés comprar otros cuando estés más canchero, pero para empezar el de 60 hilos estaría muy bien. Por otro lado tenemos los elementos. Si vas a hacer remeras de algodón con serigrafía tradicional, tenés la tinta Carrier, que es blanca, que va mezclada con los pigmentos. Con estos 4 colores puedes hacer todo, ¿sí? Por otro lado tenés el blanco directo. Este es blanco exclusivo para prendas oscuras. Este no se puede mezclar con los pigmentos. Este es solo para prendas oscuras. Tenés la plasticola, para poner un poco en esto, que yo me hice esto, vos podés hacer cualquier cosa, una forma de remera, ¿sí? Mil formas. Esto va adentro de la prenda, ¿sí? Adentro de la prenda. Y con la plasticola lo pegas la prenda para después imprimir el frente o la espalda. Una espátula, volvemos al chablón. Tenemos la manigueta. Esta es la que va a deslizar la tinta, más o menos a unos 30 grados. Va la tinta acá y le ejerces un poquito de presión y lo que hace es la tinta va pasando hacia el producto. Acá tengo Oxipor también, ¿ves? O sea, como bien te dije, estas tintas son para algodón, pero si vos la querés usar para lycra, podés usar esta misma tinta y con una gotita de este Oxipor mezclado en esta tinta para algodón, se fija en la lycra o en el poliéster y anda muy bien.
los diseños, cuando vos los grabás, los podés grabar en papel vegetal o en Filmina Inkjet, que es para chorra tinta. Y después, bueno, según el tamaño que vos quieras hacer, podés añadir, eso vas improvisando vos, no le hace a que esté unida la filmina, ¿sí? Entonces podés hacer un diseño más grande. Estos diseños, si no tenés impresora, los podés mandar a hacer, ¿sí? En la parte donde grabás el chablón, bueno, si querés podés armarte una mesa de revelado, que necesitas luces, necesitas vidrio y en fin, necesitas una emulsión. Pero si no quisieras hacer todo ese paso, porque no tenés espacio o ganas, solamente con tener el diseño impreso, vos vas a una casa donde graban chablones y tranquilamente te lo hacen. Una vez que te lo graban, vos venís y directamente ya lo trabajás. El chablón tranquilamente te armás una mesita con un tope abajo y un topecito de costado. Entonces fijás el chablón ahí con el tope y listo. Pones la prenda, la presentás. Un truquito que yo hago para presentar la prenda antes de imprimirla es una bolsita con talco, ya con la prenda abajo y el chablón presentado. Le paso un poquito de talco. Lo que hace es marcarte con talco la prenda. Una vez que la ves que está bien presentada, listo. Lo borrás y ya lo tenés presentado. Bueno, acá te muestro la mesa. Tenés un tope en la parte inferior y una maderita, una parencita, cualquier cosa, un tornillito, puedes poner un topecito. Entonces lo que haces es poner el chablón, hacerle tope y listo. Bueno, acá te voy a mostrar cómo puedes hacer con la prenda. Tenés la remerita. Ya te digo, le pones un poco de plasticola. Ahí está, ¿ves? Acá ya le pones el chablón, le haces la pruebita de talco que te digo y listo. Bueno, esto es básicamente todo lo que necesitas. Bueno, obviamente me estaré olvidando de algo, vos tendrás algunas otras consultas para hacerme, no tengo ningún problema. Abajo me escribís en los comentarios y si está a mi alcance, con todo gusto te lo voy a responder. No te olvides de suscribirte, que todas las semanas estamos subiendo videos nuevos. Así que bueno, te mando un abrazo y te veo en el próximo video. Bueno, me estaba olvidando, una pistolita de calor industrial. Yo uso la gama, es muy guerrera, no estoy haciendo propaganda, pero te sirve el dato. Unas cintas de papel, otras cintas un poco más anchas y yo trabajo la tinta Vortex, no sé si la viste, bueno, tampoco estoy haciendo propaganda, pero a mí me resulta muy buena, depende del país en que te encuentres. Si tenés la posibilidad
de conseguirla, absolutamente recomendada.